Continuamos con esos artículos vinculados al credo, con esas reflexiones que Santo Tomás hace a partir de los frutos que él presenta son del Espíritu Santo. Y ya veíamos dos, vamos a hacer un breve repaso para continuar hoy con el tercero. El primero que veíamos es aquel que muestra que el Espíritu Santo nos purifica de nuestros pecados. ¿Cuál es la razón que él presenta y que tú la podés encontrar en el primer video? Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y por lo tanto es nuestro creador, es el que nos ha creado, nos ha formado. Por eso toca a él ahora renovarnos, reformarnos. Por otro lado, todo pecado es perdonado por el amor y él es el amor. De manera que justamente esa presencia suya, que es el amor de Dios en nosotros, es la que borra, como decían esos textos de la Escritura, multitud de pecados. El segundo día veíamos cómo el Espíritu Santo ilumina el entendimiento. Y se acuerdan que utilizaba Santo Tomás aquel texto de que enseña y recuerda. Y habíamos visto que nos enseña sobre todas las cosas, pero con una luz nueva. Por eso muchas veces las recuerda, y veíamos el ejemplo de los apóstoles. También nosotros en nuestra propia vida podemos ver cómo esa luz del Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, nos hace ver de pronto las mismas cosas, pero con una luz mayor, con una penetración mayor de la realidad. En este tercer día que Santo Tomás nos propone, el tercer fruto, es que el Espíritu Santo nos ayuda y en cierto modo nos impulsa a cumplir los mandamientos. Y especialmente utiliza dos textos tomados de la Escritura, San Juan, uno que tiene que ver con un texto del propio San Juan, que hace muchas veces hincapié sobre estas realidades. El que me ama guarda mi palabra, y mi Padre y yo vendremos a él y moraremos en él. Es decir, esto de guardar la palabra también en algunos otros textos se manifiesta como el que me ama guarda mis mandamientos, porque evidentemente el amor es el lugar adecuado, diríamos la forma adecuada por la cual nosotros guardamos los mandamientos del Señor. Dice uno de los textos que utiliza Santo Tomás de Aquino, que tú los podés buscar, recordad que como preparación son muy importantes, está en el capítulo 14, versículo 23. Y allí dice, quien me ame, guardará mi palabra. Guardar la palabra del Señor. Es una comprensión más profunda, por esa iluminación de la inteligencia, de los mandamientos, que son justamente esas rutas de acceso al cielo, es decir, es por donde el Señor nos quiere llevar. Recordemos que en el Evangelio según San Juan, el mandamiento del amor es el que concentra todas las enseñanzas del Señor. Amar al Señor, amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. De manera que el Espíritu Santo es el artífice de la comprensión y al mismo tiempo de la vivencia de este mandamiento del amor. Pero por otro lado, Santo Tomás, al expresar este tercer fruto, dice que el Espíritu Santo es también aquel que hace que nosotros podamos recibir esta ley desde el interior. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia bíblica se va viendo cómo la ley queda como en tablas de piedra exteriores. Y entonces poco a poco se va gestando una promesa. Esta promesa tiene que ver con que Dios va a infundir en nosotros un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Y por eso va a ayudarnos a practicar las leyes y los preceptos de Dios, no como cosas exteriores, sino desde el interior mismo de nosotros. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Santo Tomás toma un texto de la Escritura, que tú lo podés leer, que es del profeta Ezequiel, muy conocido, capítulo 36, versículo 26, que va en esta dirección. Dice el texto de Ezequiel: les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo en medio de ustedes, arrancaré de sus carnes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré en medio de ustedes mi espíritu y haré que caminen en mis preceptos y que guarden y practiquen mis normas. ¿Ven?
esa promesa del corazón nuevo y esa promesa de la ley nueva. ¿Para qué? Para que podamos no ver la ley como una carga, sino como un camino. Decía un sacerdote amigo mío, el padre Miguel Barriola, decía que la ley de Dios son como las vías, nos indican por dónde tenemos que ir. Si uno hiciera que el tren tratara de ir por fuera de las vías, se descarrilaría. En cambio, esas vías van mostrando el camino que tenemos que transitar. Bueno, tercer día, el Espíritu Santo como aquel que nos hace comprender la ley de Dios y nos impulsa a vivirla, y al mismo tiempo como pone esa ley en nuestro interior. Que el Señor te bendiga y seguimos preparándonos. Recordá lo que hemos visto hasta ahora. El primer fruto, el Espíritu Santo nos purifica. El segundo, ilumina el entendimiento. El tercero, del día de hoy, nos ayuda a cumplir, orientándonos hacia los mandamientos del Señor y tratando de que nosotros podamos comprenderlos en profundidad por medio de ese corazón que Él va transformando y de esa ley y de esos preceptos que no son exteriores, sino que están ya dentro de nosotros. Que Dios te bendiga.